Hermanos, buenos días. Un gusto de estar de nuevo juntos y gracias al Señor que podemos reunirnos. Lo primero, mandar un saludo a todos los hermanos, primeramente, evidentemente, de nuestra iglesia aquí en Tenerife, ¿verdad? Y a los hermanos que nos puedan estar viendo, que sabemos que hay hermanos que nos están viendo y algunos amigos desde Chile, desde Estados Unidos, desde Ecuador, desde, qué sé yo, desde Europa, diferentes partes de Europa y de África. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más teniendo este momentito con vosotros. Eh, Aparte de saludar y decir que lo que todo el mundo cristiano grita en el día de hoy, que Jesús ha resucitado, y queremos hablar también, evidentemente, vamos a hablar de la resurrección y vamos a plantearla con la palabra de Dios en la mano. Si la resurrección es posible, vamos a plantearnos y vamos a reflexionar un poquito y sobre la trascendencia de este hecho absolutamente único. Pero antes de entrar en la meditación en sí, vamos a tener una palabra de oración poniendo este tiempo en las manos del Señor. No queremos hacer nada sin contar con su ayuda y su asistencia. Así que les invito a orar en un momentito. Y Padre, en tus manos estamos, es la verdad, en tu presencia, Señor, y sin nada que esconder. Tú eres el Dios que todo lo ve, que todo lo sabes y que todo lo puedes, Señor. Y te damos las gracias porque a pesar de la situación de confinamiento que estamos viviendo a nivel mundial, tú permites y nos has dado, Señora, la posibilidad a través de estos medios de estar en contacto y de poder hablar y compartir con más hermanos y con más amigos. Te damos las gracias por ello y queremos, Señor, que seas tú el centro de nuestra reunión y de nuestra meditación. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén. Y como lo que estamos haciendo y queremos en la medida de lo posible recordar nuestras formas del culto, pues también queremos compartir algunos de los cánticos que solemos cantar. Y en tanto que estamos en esta semana que se conmemora todo lo que conlleva no solo la vida del Señor, sino también su muerte, ¿verdad? Especialmente la llamada Semana Santa, vaya, Semana de Pasión. Realmente son los días de la Pascua judía, que fue cuando Jesús tenía en sus planes, pues, entregar su vida. Igual que en la Pascua judía, el Cordero con su sangre evitó la muerte de los primogénitos. Jesús quiso, y en la voluntad de Dios Él quiso que su muerte tuviese lugar ese día cuando el Cordero era sacrificado y con su sangre libraba. Y así entendemos que fue lo que el Señor quiso hacer para, con su sangre, también librarnos no solo de la muerte física, sino especialmente y sobre todas las cosas de la muerte espiritual. Hay un himno que para mí es muy hermoso, hay gente que le gusta más, que le gusta menos, para mí es muy hermoso. Dice, del madero, tu amor mío. Voy a recitar la primera estrofa, la segunda la vamos a cantar, después recitaré la tercera y cantaremos la cuarta. Del madero, tu amor mío, pendes próximo a morir, y te miro yo y no muero, ¿cómo puedo aún vivir? O no conozco tu amor, o no comprendo mi error. Ignorará que mis culpas te colocan en la cruz. Si tu gracia no inundará mi conciencia con tu luz, mas desde que tengo fe, oh Señor, todo lo sé. Sé que son mis transgresiones quien te azotan sin piedad, quien tu rostro abofetea es mi impune iniquidad, y mi orgullo y altivez, quien te pone en desnudez. Sé que son mis malas obras, quien tus manos traspasó, y mis vanos pensamientos, quien tus sienes taladró. Y el haber yo sido infiel, quien te obliga a beber hiel. Sé también que aunque soy nada, me amas con tan fuerte amor, que por mí viertes tu sangre para ser mi redentor, lo que graban sobre ti las iras que merecí. Sé que graban sobre ti las iras que merecí.
Cantamos la última ya que la tenemos ahí. Sé que está Dios satisfecho con tu sagrada pasión. Sé que para mis pecados tengo el más amplio perdón, porque me aclara tu luz el misterio de la cruz. Amén. Pues yo doy gracias al Señor por la letra de este himno precioso que nos transmite, nos transporta a lo que sucedió hace ese tiempo. Así que el hecho de que podamos mirar hacia atrás significa que estamos hablando de algo que sucedió. Y eso tiene mucha trascendencia porque no estamos hablando de algo que posiblemente, sino hechos que forman parte de la historia de la humanidad, porque Dios no está ausente en ningún momento de la historia de la humanidad. Así que estamos rememorando aquellas cosas que tuvieron lugar, ¿verdad? No es algo que posiblemente pueda suceder, sino es algo que ya sucedió. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a meditar sobre la resurrección. El domingo pasado hablamos de cómo la lectura de la Biblia, la lectura, el estudio, la meditación en la palabra de Dios trae beneficios. Y decíamos que trae grandes beneficios y que las personas que la leen, miren, se puede decir que hasta los enemigos de la Biblia que la han leído no tienen más remedio que reconocer que lo que la Biblia aporta a la humanidad, y no olvidemos que sigue siendo el libro más traducido y más vendido desde que existen los libros. Y lo que queremos es que sea también el libro más leído y más obedecido. Pero todo el mundo reconoce que cuando se aplican los principios de la Biblia, trae grandes beneficios. Mire, y uno de los beneficios más grandes que ha traído al corazón del ser humano, porque ustedes saben cuál es el problema más grande que tiene el ser humano, es el coronavirus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos afecta, nos enferma y nos quita la vida. Y amigos, cuando se habla de la vida, ahí todo el mundo se pone muy serio, ¿verdad? De perder la vida. ¿Por qué? Porque la vida es el don más grande que tenemos desde el punto de vista humano. Y Jesús vino precisamente, es decir, vino para darnos vida, para vencer el gran obstáculo que era la muerte. Así que fíjense si la Biblia, el mensaje de la Biblia produce beneficio. Y hay una observación. Nosotros recordamos esta semana que Jesús es la semana de pasión. Pero, a ver, ¿la pasión fue que Jesús cogió un látigo y se flageló a sí mismo? ¿Es que él comenzó a hacer disparates por ahí para sufrir caprichosamente? No lo cuentan así los evangelios. Fue sufrimiento causado directamente por la gente que vivía en su época. Es decir, y si a él daba un mensaje hermoso, si daba un mensaje de vida, ¿cómo es posible que la gente estuviera contra él? Vamos a meditar en algunos versículos que llaman nuestra atención, porque no se explica. ¿Cómo es posible que Jesús, que predicaba el amor, no solamente que lo demostró con su vida, y lo predicaba, amor a todo el mundo hasta el extremo, amar a los enemigos, no pagáis a nadie mal por mal? ¿Cómo es posible? Pues fíjense qué condición tiene el ser humano. Si leemos algunos de los versículos que aparecen en la palabra de Dios, veremos enseguida que hay cosas que no se pueden entender. Vamos a leer unos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, por ejemplo, capítulo 19 de Juan, y vamos a ver cuál fue la causa de que el pueblo judío, el pueblo que vivía entonces, judío como si hubiera sido el pueblo de canario, el pueblo australiano, ¿verdad? En el capítulo 19 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 9, aparece este relato, ¿no? Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Estoy leyendo bien. Y dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Por qué?
Vamos a seguir leyendo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea, a un Pilato, con ser Pilato, decía, mire, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros crucificadle, porque yo no hallo en él ningún delito. Y los judíos le respondieron, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Perdón, que quiero mirar, dice, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es decir, que el delito, la causa por la que mandaron a Jesús o pedían la crucifixión era porque Jesús había dicho y vaya, demostrado con los milagros que hizo y con muchas otras cosas en su vida desde su concepción, que era Dios con nosotros. Vaya, que por lo menos era alguien absolutamente sobrenatural y diferente de todo, incluidos los profetas, incluido Moisés, ¿verdad? Más que Moisés, era Jesús. Y eso lo demostró con su propia vida. Y por eso lo quisieron matar. ¿Y cómo se explica eso? ¿Verdad? Que se puede decir, la aportación más grande que Jesús pudo hacerte a ti y a mí era vencer la muerte. Porque que nos amara, a todos nos gusta que nos amen. Pero si al final voy a morir, y que nos enseñe a amarnos unos a otros, está muy bonito, pero si al final vamos a morir. Pero Jesús vino no solo porque nos amaba y quería, qué sé yo, perdonar nuestros pecados, sino para vencer la muerte y que nosotros tuviésemos la esperanza de la vida eterna, la posibilidad de mirar más allá de las nubes, más allá de los problemas, más allá de la muerte. Para eso vino y por eso lo mataron. Uno no puede entender, ¿verdad?, cómo el ser humano es así. Que ante alguien que viene a darnos vida, el ser humano, pero no es este versículo, estos versículos solamente en el que aparece, sí, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 18, lo pueden ustedes leer cuando quieran, pero si quieren acompañarnos, capítulo 5 de este mismo Evangelio, en el versículo 18. Quizás ahí comenzó un poco el resentimiento del pueblo, en este caso el pueblo judío, pero yo estoy seguro que si hubiese vivido en el pueblo de Tenerife hubiésemos hecho lo mismo. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, que la fe cristiana, la esencia de la fe cristiana, que es Cristo, fue perseguido desde el origen. No olvidemos que Herodes mandó a matar los niños de 2 años abajo, procurando con eso exterminarlo ya desde el nacimiento, si hubiera sido posible. Y uno se sorprende, pero ¿cómo es posible que alguien que viene movido única y exclusivamente por el amor, que no vino en un palacio para quitarle a Herodes su puesto, que nació en un pesebre, que no pretendía quitarle nada? ¿Y por qué se ofende? ¿Y por qué el pueblo judío, como otros pueblos, se ofende? ¿Y por qué hoy todavía la fe cristiana es perseguida? ¿Por qué? Cuando aporta lo mejor que se puede aportar. No hay nada, ninguna doctrina que aporte a la humanidad las enseñanzas que aporta la Biblia, especialmente personificado todo el mensaje de Dios en Jesús. Y se podría decir, resumido todo esto, es en su entrega. No solo en sus palabras, en sus enseñanzas, en su entrega. Y sellado, hermano, y sellado con el acontecimiento que celebramos hoy, con su resurrección. Y la fe cristiana, Cristo fue perseguido desde entonces. Y hoy todavía, en algunos lugares, ya se puede decir, en muchos lugares, con violencia se persigue a los cristianos. ¿Y por qué? Se persigue. Y donde no se persigue, se les ignora o se les reprime. Aún en las sociedades que llamamos occidentales, donde realmente el trasfondo es un trasfondo cristiano. Hoy por hoy, casi no se puede decir que eres cristiano. Te miran mal. Pero ¿habrá alguien más digno que Cristo? Y habrá un motivo más grande para uno levantar la cabeza y decir, yo soy seguidor de Jesucristo.
Otros que sigan a quien quieran. Y que se enorgullezcan de lo que quieran. Pero nosotros somos seguidores de Cristo. Y no lo hacemos con orgullo, pero lo hacemos con dignidad. Porque no hay uno más digno que Él. A quien, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y quién como tú? ¿Quién como el Señor? Así, ¿por qué? ¿Por qué el hombre, el ser humano? Por eso yo decía la resurrección, que si es posible la resurrección. No creo que sea por el hecho de la resurrección. Es que el ser humano es, mire, la Biblia dice, el apóstol Pablo, pero desde el principio en Génesis está escrito, que la mente humana es enemistad contra Dios. Baste que Dios quiera hacer algo bueno por el hombre y el hombre se pone más rebelde. Pero no importa. El amor de Dios es más grande. Mire, el amor de Dios es más grande que la rebeldía del hombre. Y Dios persiste en amarte. Dios persiste en amar. Porque Dios, a pesar de todo, ama al mundo. Y el coronavirus, yo lo he dicho desde el primer día, hermanos, esto no es el fin del mundo. Aunque muchas criaturas tengan o tengamos que morir. Pero no es el fin del mundo todavía. El Señor dará su paso cuando tenga que darlo. Pero lo que es sin duda una señal más, un aviso más para que el hombre piense y reflexione, que no es el Señor de la vida. Así que la resurrección, como decíamos, claro, es el acontecimiento más grande de la historia, pero desde el principio. Y hay más versículos, que sé yo, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 33, 10:33. De nuevo, era como una especie de letanía, una obsesión por quitarlo de en medio. Dice el 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero él lo demostraba con sus obras, él no decía yo soy, lo decía, pero es que lo demostraba en todas las esferas de su vida. En todas las esferas de su vida, con los milagros que hizo. Vaya, hemos dicho ya desde su nacimiento, su concepción, pero en todos los milagros que hizo. Que caminó sobre el agua, que resucitó a muertos, que sanó a multitudes. Y siempre con una actitud de servicio, de siervo, siendo el Dios Todopoderoso, teniendo el poder y no ejerciéndolo, sino persistiendo en el amor. Hombre, tanto fue así que estando en la misma cruz, crucificado, entre otras palabras que él dijo, están aquellas que yo invito a los creyentes y a los no creyentes a mentar. Cuando Jesús pudo decir desde la cruz, estando ahí mismo, absolutamente injusto, una crucifixión absolutamente injusta. Él no había cometido, como Pilato, el famoso y el cruel Pilato había reconocido, él no había hecho ningún delito. Y ahí estaba crucificado. ¿Y saben qué dijo Jesús? Entre otras cosas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Así que el Evangelio es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de la gracia de Dios, es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de los creyentes, es el Evangelio de la iglesia. Cuando decimos la iglesia no decimos de una institución, de la comunidad cristiana en todo el mundo. Amigos, y es el Evangelio también para ti, aunque tú no seas cristiano. El Evangelio es el único, eso lo decía también el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Vamos a dar un paso más, porque hoy el mundo rememora, ¿verdad?, ese hecho. Ya hemos visto cómo desde el principio, bueno, Jesús fue una obsesión para sus contemporáneos de quererlo eliminar, porque demostraba lo que era y confesaba lo que era y demostraba, no solamente lo decía. Pero hoy se celebra de todas maneras, y según Lucas, fíjense, Lucas 24, voy a leer unos versículos de Lucas 24, que el hecho de la resurrección de la que queremos hablar, Lucas 24, no, a diferencia de lo que algunos han pensado, no era algo que los discípulos hubiesen interiorizado y estaban convencidos de que iba a suceder. No, Jesús lo había dicho. El mundo lo condenó por eso, por decir que era Dios. Pero es que los discípulos, ¿creen ustedes que estaban esperando que resucitara? Los discípulos, mire, vamos a leer en estos versículos de Lucas 24, versículos del 10 al 12, y mire lo que dice aquí. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Es decir,
Dijeron que Jesús había resucitado. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Es decir, que ni los discípulos, por eso decíamos la resurrección posible, ni los discípulos estaban predispuestos a admitirlo, que Jesús hubiese resucitado. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había visto. Es decir, por fin comenzó a convencerse. Pero cuando las mujeres llegaron, dice, están locas, mujeres. ¿De dónde va? ¿Cómo va a ser eso que ha resucitado? Es decir, que la resurrección de Jesús no fue producto del calentamiento mental de los discípulos. No fue producto de eso, hermano. Ellos no estaban dispuestos a hacer, no podían racionalmente entenderlo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que se enfrentaron con un hecho. Y por eso las mujeres lo comprobaron porque habían hablado con él. Pedro no se lo creía, fue al sepulcro y dice, pero es que yo sé dónde lo pusieron. Bueno, que estaba allí medio escondido, pero bueno, ahí estaba. Y fue y dice, ay, pues aquí están los lienzos, pero el cuerpo no está aquí. Es decir, ahí comenzó Pedro a decir, pues, será verdad, pero no solamente en eso, ¿no? Sino que en el libro de los Hechos, vamos a seguir viendo cómo Pedro finalmente, claro, Jesús se apareció, lo podemos ver en el Evangelio, en todos los Evangelios. Jesús se apareció finalmente, e incluso a Tomás, que se resistía a creer, cuenta también el Evangelio que Jesús le tuvo que decir, Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. Porque él decía, yo hasta que no haga esto, hasta que no esté bien seguro y lo palpe yo con mi mano y lo vea y lo palpe, no lo voy a creer. Y Jesús se le presentó y le dijo, venga. Y entonces Tomás tuvo que decir, Señor mío y Dios mío. Porque Tomás, como todos los discípulos que estaban tristes y llorando, también está en otro de los textos, tristes y llorando, se enfrentaron con el hecho de que Jesús, al que ellos habían visto, por lo menos algunos de ellos, algunos habían huido, pero otros estuvieron presentes cuando fue azotado, cuando fue escupido, cuando fue molido, cuando fue crucificado, levantado en la cruz y cuando fue lanceado en su costado. Y algunos lo habían escuchado decir, consumado es, y exhalar el espíritu. Es decir, lo vieron morir. Entonces, si lo habían muerto, pues uno dice, pues está muerto. Pero luego lo vieron vivo. Y por eso Pedro no tuvo más remedio. Luego Pedro y otros, pero vamos a leer en el libro de los Hechos, hermano, cómo la resurrección no fue producto de la mente, ni producto de la imaginación, ni fue una ilusión, ni fue algo a que recurrir, porque a cuento de qué podrían ellos decir lo que vamos a leer ahora en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 32, Hechos 2, versículo 32. Pedro está ahí dando su primer discurso después de Pentecostés, cuando la iglesia, los discípulos del Señor hizo aquella maravilla de milagro que ellos comenzaron a hablar en lengua y todo el mundo en los diferentes idiomas los oían y lo entendían. Y en el versículo 33, Pedro dijo, así que, hablando de Cristo, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque, sigo en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, que Pedro tuvo que testificar, y quizá me dejé el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, este versículo que se me quedaba atrás, a este Jesús, versículo 32, resucitó Dios, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este es el versículo uno de los que quería llegar. Así que los discípulos se toparon con la resurrección y ahora ya tenía que hablar porque dice que ahora somos testigos. Y saben ustedes, ¿no?, que la palabra testigo es una palabra que tiene su trascendencia, una palabra muy importante. Testigo es alguien que tiene la facultad, está capacitado para testificar, porque teóricamente, por lo menos una de las acepciones, es que estaba presente cuando sucedió algo. Y claro, el testigo, una vez que está presente, tiene una responsabilidad, porque si dice la verdad, se sobreentiende que será imparcial y dirá los hechos, describirá los hechos. No he tenido yo muchas ocasiones de verme en este tipo de situaciones, pero en una ocasión presencié, porque estaba en la puerta de un establecimiento y presencié una colisión entre un coche y una moto.
y el del coche empezó a insultar al de la moto. No fue grave, pero sí hubo un golpe. Y el de la moto me pidió si yo podía ir a testificar. Pasó el tiempo y me llamaron a testificar. Y ellos dos, cada uno ponía sus argumentos delante del juez. Y cuando el juez me pidió que testificara, yo mismo me sorprendió, porque lo que hizo el juez fue dar la razón a aquel a quien yo, como testigo, consideré que era la parte inocente. Yo no tenía ningún interés ni en uno ni en otro, no conocía a ninguno de los dos. Conté lo que había visto y el juez le dio la razón a uno de los dos. Es decir, que el testigo, o un testigo, tiene mucho peso a la hora de un juicio. Así que los apóstoles, no es que ellos querían hablar de la resurrección, es que no tuvieron más remedio porque eran testigos. Y no solamente lo dice este versículo, sino que en el 3.13, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Y esto fue, ¿verdad?, lo que hicieron, vaya. Dice, delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese, como sabemos todos, un homicida. Y matasteis, qué palabra de Pedro, ¿verdad? Impresionante. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Una vez más, dice Pedro, nosotros no es que queremos hablar, es que no podemos dejar, bueno, como lo vamos a leer a continuación. Pedro, los discípulos, hermano, y la iglesia comenzó a proclamar este hecho, y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento enseguida, que la iglesia tuvo que proclamar el hecho que habían sido testigos. Podrían tener mucho interés o ninguno. Más bien parece por las primeras lecturas, y aparece que en otros textos, que estaban llorando y tristes, decepcionados, porque se habrían imaginado tal vez que Jesús no iba a morir. Y cuando lo vieron muerto dijeron, aquí se acabó todo. Es decir, el evangelio, el mensaje de la resurrección, es un mensaje al que ellos se vieron obligados a proclamar como testigos. Obligados, por sus propias conciencias. Vamos a leer otro texto más en el mismo libro de los Hechos. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, ahí mismo, en los Hechos, ustedes saben, es el libro en el que se relata, no todo, pero algunos de los hechos de los apóstoles, aunque no de todos, pero bueno, de algunos apóstoles. Pero ahí está el libro, y el libro es el testimonio más directo que tenemos de lo que sucedió con aquella iglesia naciente, con aquel grupo de hombres asustados, un grupo apenas de 12 o 14 personas asustadas, 120 como mucho, que estaban temerosos y llorando y asustados de lo que les podía pasar a ellos, porque eran discípulos de uno que había sido ya condenado y ajusticiado. Así que estaban verdaderamente temerosos. Miren lo que dice el capítulo 4. Fíjense cómo describe el relato, la narración que hace Lucas de aquellos días, lo que despertaba el mensaje de la resurrección en los que no querían creer. Que yo entiendo que sigue pasando lo mismo hoy. Y uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Que un mensaje tan hermoso despierte resentimiento, odio y persecución. Miren lo que dice el capítulo 4. Y luego versículo 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. ¿Sabe lo que anunciaban? La resurrección de entre los muertos. O sea, el primer mensaje, o por lo menos el centro de los primeros mensajes de los apóstoles, era precisamente eso, que Jesús había resucitado. ¿Entendían los discípulos lo que significaba la resurrección? Probablemente no lo entendían, pero lo habían visto. O sea, ¿qué podían decir? Lo habían visto y tenían que proclamarlo. Y esto es lo que comenzaron a enseñar. Jesús ha resucitado. Y se lo enseñaban a la gente. Ya le enseñaban las palabras que Jesús había dicho que había que enseñar, y terminaban diciendo, y Jesús ha resucitado. Y nosotros lo hemos visto, nosotros somos testigos, no uno, por lo menos los 11. Y después muchos más. Dice Pablo que hasta 500 hermanos a la vez. Es decir, que hubo un buen número de testigos, y cuando tú has visto algo, que te digan lo que te digan. Y la historia está llena de hombres que han sido testigos de algunos acontecimientos, y algunos hombres, cuando han sido honestos, han dicho, pues mira, hagan conmigo lo que quieran, pero no voy a negar lo que he visto, ¿no?
porque lo he visto. Y eso tiene mucho valor. La fuerza de un testigo, hermanos, tiene mucho valor. Y más cuando el testigo dice, me pueden quitar la vida, pero no voy a dejar de decir. Vamos en este mismo capítulo, el versículo 11 y 12, del mismo capítulo 4, versículo 11 y 12. Los Hechos, capítulo 4, dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, el que mantiene el edificio. Y en ningún otro, miren qué palabras del apóstol Pedro más inspiradas y más trascendentes. Y en ningún otro, pero ¿sabe lo que quiere decir? Que no hay otro. Ninguno, otro, ninguno. Hombre, se podría decir ninguno y ninguna, pero vaya, ninguno quiere decir ninguno. Otro. Hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, no se confundan, hermanos. Y amigos, no se confundan, no hay otro nombre. Uno puede buscar, ¿verdad? Y pueden leer y pueden investigar. Y yo les animo, investiguen, busquen, lean y convénzanse que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Por qué? Porque solamente Jesús bajo del cielo. Es un argumento que está ahí, vaya, que la Biblia lo deja muy claro. Pero ¿quién ha hecho lo que hizo Jesús? No solo quién ha enseñado lo que enseñó Jesús, ¿quién ha hecho lo que hizo Jesús? Poner su vida, poner su vida. Si él pudo caminar sobre las aguas, no pudo haberse quitado de en medio cuando lo iban a azotar o lo iban a crucificar. Claro que lo podía haber hecho. Y no le dijo él a Pedro que si yo quisiera pedir a mi padre que mandara 12 legiones de ángeles. Pero Jesús le dijo a Pedro, no, la espada no. Con violencia no. No. Jesús quería demostrar al mundo, mire, la condición en la que el mundo estaba y la que el mundo está. La condición del corazón humano. Eso es lo que Jesús quería demostrar. Cuando le dan una bofetada, dice, vale, tú me has dado una bofetada. Si he dicho alguna cosa mal, dime lo que he dicho mal. Y si no he dicho ninguna cosa mala, explícamelo. ¿Por qué me pegas? Hombre, pude haber dicho, ¿y por qué me quieren matar? Esa palabra es un bofetón a la humanidad. ¿Por qué los seres humanos quisieron matar? ¿Por qué? Bueno, con eso solamente se puso en evidencia una cosa, la condición del ser humano. La condición. Por eso la Biblia es perseguida, porque la Biblia no le halaga ni la oreja ni el oído a nadie. La Biblia dice desde el principio que los pensamientos del hombre son continuos, solamente el egoísmo, solamente los placeres, solamente yo, el orgullo, el pecado, la maldad. Eso es lo que dice la Biblia hablando del ser humano. Y la muerte de Jesús, absolutamente injusta desde todo punto de vista, lo que hizo fue ponerlo en evidencia. El ser humano es malo desde su juventud, dice la Biblia también. Pero no termina el relato ahí, quería también leer no solo el 12 versículo, yo les animo a reflexionar a los creyentes y a los no creyentes, a los creyentes y a los no creyentes, que no hay otro, que no se confundan. Y bueno, para no leerlo todo, que todo me gustaría leerlo todo, pero para no usar mucho tiempo, vamos al versículo 18 al 20. Saltamos en el capítulo 4, 18 al 20. Y llamándolos, los jefes que vinieron a llamarle la atención se habían retirado previamente a deliberar, y ahora dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No podían hacer otra cosa porque había sucedido un milagro y el pueblo había visto el milagro. Entonces decían, mira, no podemos a estos hombres ahora encarcelarlos, pero le vamos a amenazar para que no hablen más en el nombre de Jesús. Y mira lo que dijeron ellos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, muy bien, ustedes me dicen que no hablemos más. Muy bien. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vaya, yo me imagino cómo se tuvieron que quedar, ¿no? Se tuvieron que quedar callados porque ellos también se confesaban hombres creyentes que temían a Dios. Y entonces Pedro y Juan le plantaron ahí la cosa, se la pusieron bien cruda, ¿eh? Venga, ustedes, que son hombres de Dios, díganme a quién hay que obedecer primero, ¿a los hombres o a Dios? No hubo palabra. Y entonces ellos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto es contundente, ¿verdad? Las palabras de los apóstoles aquí, contundentes. No podemos dejar de decirlo. ¿A quién vamos a obedecer? Hemos visto, hemos comprobado, hemos experimentado, lo hemos tocado.
Vaya, yo no sé si metieron el dedo en los clavos, pero ahí estaba la mano, ahí estaba el costado de Jesús. Si no lo metieron porque no quisieron, no fue necesario, pero ahí estaba. Así que dice, vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. No vamos a dejar de decirlo. Hagan con nosotros lo que quieran. Amenácenos, métanos presos o mátennos. Y Pedro y Pablo y muchos otros, Jacobo y otros fueron muertos violentamente por mantener en alto la bandera de lo que, bueno, el Señor había enseñado, pero más que por obedecer lo que habían enseñado, era por proclamar lo que habían visto, hermano. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los discípulos proclamaron y pusieron su vida porque habían tenido la experiencia más grande, haber oído, haber visto, haber aprendido, haber sido edificado por las palabras, pero sobre todo, haber visto cómo Jesús venció la muerte. Y desde entonces ellos comenzaron a creer que verdaderamente, como dice Pedro en estas palabras anteriores del versículo 12, no hay otro en el que podamos ser salvos, porque solo Jesús venció la muerte. Y solo Jesús murió sin pecado, murió por los nuestros. Realmente fue una muerte vicaria, murió en lugar nuestro, ¿verdad? Y por eso los discípulos tuvieron que contarlo, proclamarlo. Y yo me planteaba esto, ¿por qué la persecución desde entonces y la persecución desde ahora? Pone de manifiesto lo mismo. El hombre, el ser humano, la humanidad es rebelde contra Dios. ¿Por qué? Porque somos descendientes de alguien que se rebeló. Eso es lo que hay. Hombre, pero Dios ama a la humanidad rebelde. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y la prueba de su amor es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, esa es la prueba más grande de su amor. Y no fue una aparición ahí, fue un hecho histórico, en un momento determinado de la historia, en un lugar determinado de la geografía, con un mensaje muy concreto y poniendo su vida. Es decir, sellándola con su sangre. Jesús el primero, sellando su mensaje con su sangre. Y después, los testigos, que tienen mucho que ver con mártires, ¿verdad? Testigos tienen mucho que ver con mártires, que uno de los significados de la palabra es ese. Testigo, el que estuvo dispuesto por mantener su testimonio a poner la vida. Así que, hermanos, en el día de hoy nosotros proclamamos, basados en la experiencia, vaya, en todo el testimonio de la palabra de Dios, en la experiencia de los hombres y mujeres que estuvieron allí. Vaya, en este caso podríamos decir mujeres y hombres, porque fueron primero las mujeres y después los hombres. Porque Dios en eso, como en tantas cosas, no hace acepción de personas, ¿verdad? Y se presentó y se mostró tanto a hombres como a mujeres, o a mujeres como a hombres, para que todos tuvieran la misma experiencia de que la muerte había sido vencida y que ahora aquellos que le reciben, por eso no hay alternativa, Jesús no es un camino, es el camino. Y es Él lo que hay que recibir. Y a Jesús no se le recibe en una forma material, a través de pan ni de vino. Hermano, por favor, esos son medios materiales. A Jesús se le recibe por la fe. La carne, él insistía mucho en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, mucho. Jesús, pueden leer cuando quieran el Evangelio de Juan y verán cómo Jesús decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Es necesario que coma mi carne y beba mi sangre. Y termina diciendo, mirad, a ver si entendéis bien. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne, al final, ni el vino, no aprovecha para mucho, te da alimento para un día. Él estaba hablando en esa forma figurada de la carne y del vino, estaba hablando de su mensaje, está hablando de sí mismo, ¿verdad? Y no hay nada que lo sustituya. Nada. Cuando digo nada. El pan no sustituye. No es que tú recibas el pan. Cuando tú recibes un pan o lo que le quieras llamar, tú no estás recibiendo más que una cosa material. ¿Y a dónde va? A tu estómago. Jesús, tú no lo puedes. Jesús no quiere que tú lo tengas en tu estómago. Jesús no quiere que tú te lo comas por la boca. Quiere que tú lo recibas con convicción profunda, espiritual, y lo recibas en tu corazón. Eso es lo que Jesús quiere. Para eso vino Él, ¿verdad? Y para eso venció la muerte. Para que nosotros hoy podamos proclamar, como la primera iglesia primitiva. Hombre, ellos con la fuerza de haber sido testigos directos. Y nosotros con la fuerza de nuestro propio testimonio interior, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Podemos decir, con la iglesia primitiva, con aquella iglesia primera, Cristo ha resucitado. Es el mensaje más glorioso que la humanidad ha oído nunca. Hombre, ¿cómo saldría por todas las noticias de todos los medios el virus
ha sido vencido. Ya tenemos la vacuna. Ya nadie más va a morir, nadie más se va a infectar. ¿Verdad que sería la gran noticia? Hermano, esa noticia más grande todavía, porque aunque nos curemos del virus, al final vamos a morir. Muchas de las personas que han sido curadas del virus, ¿creen ustedes que no van a morir? No murieron hoy, pero moriremos mañana. Así que esa es una buena noticia muy poco significativa, porque al final estamos ahí. Pero la noticia de Cristo, si quieren ustedes, la vacuna de Cristo, la sangre de Cristo, es la verdadera vacuna que libra de la muerte eterna, porque Él la venció. Y los discípulos pudieron estar seguros, ¿verdad?, de que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a reflexionar sobre este hecho glorioso de la resurrección. Y cuando haya persecución, que es posible, o sea, la hay actualmente en muchos lugares, y es posible que algunos de nosotros la suframos con los compañeros de trabajo o con las autoridades. Las autoridades nuestras no son cristianas necesariamente, más bien hay muchos indicios de anticristianismo, Es posible que en nuestro país tengamos que soportar y sufrir también persecución. De hecho, en algunos aspectos ya se está sufriendo. Pero no olvidemos que eso pone de manifiesto lo que hay en el corazón del hombre. La maldad, la rebeldía contra Dios. Y ante eso nosotros no podemos sino orar y proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, gracias porque nos permite poder reflexionar y gozar nuestros corazones con estos hechos gloriosos, Señor, de tus palabras, de tu vida, pero sobre todo de tu muerte y de la resurrección. Señor, te agradecemos, Padre, que nos haga hecho llegar hasta nosotros a través del testimonio de aquellos hombres, Señor, que estuvieron contigo, que te vieron muerto, que te vieron vivo, que te vieron muerto, que te vieron resucitado. Y ahora, Señor, gracias porque te nos permite a nosotros también poder tener esa esperanza segura, cierta, como dijera el apóstol Pedro también, inmarchitable, una esperanza basada en los hechos hermosos y gloriosos de la historia. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, nuestros amigos y hermanos que nos están oyendo y puedan vernos en estos días próximos y que tu palabra les haga bien. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y queremos cantar también, habíamos pensado en otro himno que lo tenemos por ahí, que se llama, hablando de la resurrección. ¿Dónde lo tengo yo? Porque el asunto es que, ¿cuál es? Al Cristo vivo sirvo. Sí, pero que lo tengo por aquí. Aquí lo tengo, perdón. Como estamos con un espacio tan limitadito aquí, uno se pone, bueno, lo tengo delante. Al Cristo voy a hacer lo mismo que antes, voy a leer, recitar la primera estrofa. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo ya su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo Él regresará. Cantamos el coro juntos. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que si viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, alabanza hoy cantad. Vibrantes aleluyas a Cristo elevad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan sublime, ni otro salvador. Y cantamos otra vez el coro. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará,
mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Hermanos, pues de nuevo con mucho gozo en nuestro corazón de haber podido compartir con vosotros. Damos gracias al Señor por los hermanos que nos están siguiendo en directo y por otros que seguramente nos acompañarán en estos días viéndolo en diferido. Que el Señor bendiga a todos, que nos regocijemos en este día, en el hecho glorioso de la resurrección, que el virus o la muerte que pueda traernos no es más importante que la vida porque Jesús venció a la muerte. Así que esa es nuestra esperanza y que, bueno, pues el Señor nos permita también poder compartir como hicieron ellos, los discípulos, compartir con otros este hecho glorioso, ¿verdad? El mensaje más hermoso que nadie ha podido nunca proclamar, que la muerte ha sido vencida y ha sido vencida por Jesús. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que pagó el precio, ¿verdad? Aquel que murió por nosotros, que nos ama, y que los discípulos, los apóstoles, nos dan a nosotros un ejemplo, ¿verdad? Lo que ellos habían visto y experimentado tenían que compartirlo. Que el Señor nos ayude a nosotros también a compartirlo con los que lo creen y con los que no lo creen, para que entiendan, para que crean, que es nuestra oración y nuestro deseo. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Amén.